Buenas tardes, el Señor les bendiga. ¿Cómo están ustedes? El Señor les bendiga a cada uno de ustedes que están conectados, también a las personas que en este momento también, o no, en este momento no, posteriormente van a ver, van a escuchar la prédica por YouTube. Discúlpenme usted un segundito. Bueno, bendiciones, bendiciones para todos. Vamos a preparar, por favor, nuestro corazón para ir a la palabra. Vamos a continuar viendo lo que el Señor nos ha estado enseñando en estos sábados anteriores. ¿Listo? Entonces, bienvenidos todos y vamos de una vez al mensaje de esta tarde. Entonces, el mensaje tiene como título Serás examinado, pero esta ya es la parte tercera. ¿Listo? Vamos a ver si ahora sí me funciona esto. No, discúlpenme un segundito. Listo, ahora sí. Listo, serás examinado parte 3. Entonces, vamos a continuar nosotros en la misma línea, como les decía anteriormente, en la misma línea que hemos estado trabajando. Yo creo que ya va a ser 15 días, ¿cierto? Entonces, estamos viendo la forma en la que el Señor nos prueba, en la que el Señor nos examina. Y fíjese que nosotros realmente necesitamos ser examinados por el eterno Dios. Nosotros aprendíamos y estaba recordando de pronto en la tarde, antes de la pandemia, más o menos en el 2019, yo no sé si de pronto usted se acuerda, el Señor también nos permitió hacer unos mensajes que pues en ese entonces de pronto no entendíamos, como ahora lo podemos entender, unos mensajes basados en Deuteronomio 8. Y estábamos mirando nosotros Deuteronomio 8 en ese entonces y entendíamos que el eterno Dios nos prueba a nosotros para saber lo que hay en nuestro corazón, pero también para saber si habríamos o no de guardar sus mandamientos. Si usted quiere de pronto profundizar en ello, la cita es Deuteronomio 8, exactamente el versículo que les digo es el versículo 2. Entonces fíjese cómo esas pruebas son necesarias y fíjese cómo esos exámenes son necesarios. Y la prioridad, o mejor, el objetivo básicamente es que nosotros mismos nos demos cuenta de cómo está nuestro corazón, qué hay en nuestro corazón y especialmente si vamos a obedecer al eterno Dios, a guardar o no sus mandamientos. ¿Listo? Entonces, solamente quisiera leer dos versículos que leímos o que hemos estado leyendo en estos sábados anteriores, porque yo creo que son textos clave para que nosotros podamos caminar en el nombre del Señor, para que nosotros podamos seguir avanzando en este trasegar, en este peregrinaje por el desierto. ¿Listo? Recuerde usted lo que nosotros veníamos hablando de Caín y recuerde usted ese consejo tan precioso que el eterno Dios le dio a Caín, un consejo que en lugar de llamarlo a la humildad y a la obediencia, lo exaltó, lo enojó y lo puso con las revoluciones todavía más arriba, porque el Señor le da este consejo e inmediatamente después mata a su hermano Abel de la forma en la que nosotros vimos hace 8 días. El versículo es el siguiente, Génesis 4:7. El Señor le está diciendo, Caín, le dice a Caín, si hiciera lo bueno, lo correcto, no serías exaltado, pero si no haces lo bueno o lo correcto, entonces a la puerta el pecado estará acechando con su desenfreno. ¿Se acuerda que nosotros mirábamos que era la palabra acechar y mirábamos que era como ese animal salvaje ¿cómo se llama? Que se doblaba en sus cuatro patas dispuesto para atacar y para despedazar en cualquier momento? Dice que estará acechando con su desenfreno. Y hablamos incluso de la connotación de esta palabra desenfreno que tenía que ver con ese impulso que llevaba a un hombre a violar a una mujer. Lo dijimos, pues de pronto, ahorita lo estoy diciendo de una forma un poquito como más rápida, pero si usted no vio el mensaje de hace 8 días, yo le pido por favor que lo revise para que nosotros podamos entrar un poquito en el contexto. Pero lo bonito, lo más bonito de este versículo y tal vez la bendición tan tremenda que nosotros encontramos en este versículo, la bendición tan tremenda es, sin embargo, tú lo podrás dominar. Fíjese cómo el eterno Dios nos lo dice, es decir, no hay excusa, tú lo podrás dominar, amén. Entonces, fíjese cómo hemos aprendido cómo el Señor nos da herramientas aún en medio de la prueba. Y quiero dejarlo y quiero recordar con otro versículo para comenzar ya al tema de esta tarde. Y es lo que nosotros encontramos en Deuteronomio 5:29. Lo estoy leyendo así como de corrido porque en estos textos nosotros, reitero, trabajamos hace 8 días. Deuteronomio 5:29, el Señor está diciendo, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? Mire como que el Señor mismo, Dios, el Señor mismo diciéndose, Dios mío, no, pero el Señor mismo diciendo, quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen
y guardasen todos mis mandamientos, que me mire ese deseo en el corazón del eterno Dios. ¿Quién diera que estos en Tuna, que estos en Bogotá, que estos en Casanare, que estos en el lugar en donde estén, quién diera que ellos allá en sus casas tuvieran ese corazón, que me temieran y guardasen mis mandamientos? Yo no sé si usted quiere complacer el corazón del eterno Dios, porque ciertamente vamos a ser examinados. Miren, seguiremos siendo probados y a veces nos damos cuenta que en medio de la prueba nuestras actitudes o nuestras reacciones no son de verdad las que deberíamos tener, y a veces nosotros mismos nos quedamos sorprendidos. Pero ¿será que nosotros podemos complacer el corazón del Padre en este tiempo? ¿Será que acá en Tunja, será que acá en Boyacá, en el Casanare, en Cundinamarca, dos del Amazonas también, que hoy no están, pero que escuchan después los mensajes, será que nosotros podemos complacer el corazón del Padre? Así como Él nos ha guardado, así como Él ha respondido nuestras oraciones, tal como Él ha tenido misericordia de nosotros, ¿será que nosotros podemos hacer esto? Este anhelo del Padre, ¿quién diera que tuviesen ese corazón para que me temiesen y guardasen mis mandamientos? Yo quiero que Él, cuando mire a este sector de la ciudad, diga, mire, allá hay alguien que sí, ese quién diera dio resultado en esas personas de esa casa, de pronto en su barrio, de pronto en su calle, en su ciudad, en su pueblo, qué sé yo, en su familia, que usted sea el resultado de ese quién diera que tuviera en ese corazón para guardar mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos, para que a ellos y a sus hijos, o para que ellos y sus hijos entendíamos la razón, hicieran lo correcto, hicieran lo bueno. Amén. Y como consecuencia de ello, por supuesto que les vaya bien. Ahora, hace 8 días entendíamos, porque es la misma dirección en la que nosotros vamos a ir hoy, lo correcto de acuerdo a los parámetros de Dios, ¿qué es? Porque lo correcto de acuerdo a mis parámetros es tener a todo el mundo contento, ¿o no? Lo correcto es tener a mi familia contenta, es tener a la iglesia, a todas las congregaciones boyacenses contentas. Lo correcto es tener a todos mis vecinos contentos. Lo correcto es tener a mis amigos contentos. Pero lo correcto de acuerdo a los parámetros del eterno Dios, ¿qué es? Lo aprendíamos hace 8 días. Lo correcto es guardar los mandamientos. Y de hecho vimos la evidencia bíblica del Mesías cuando estaba hablando con el joven rico en Marcos 10:16, que me acuerdo mucho que usamos la nueva versión internacional entonces. ¿Se acuerda usted en ese entonces? Ahora, vamos a seguir en la misma línea, pero ahora vamos a ponernos, mejor no nos pongamos en los zapatos de Saúl, pero sí vamos a verlo en la óptica del rey Saúl. Amén. Es un pasaje que nosotros hemos trabajado y que trabajamos desde hace muchos años, pero ahorita, y hemos venido trabajando, pero ahorita la idea es que lo entendamos desde la óptica y desde el tarazo bíblico que el Señor nos ha permitido tener desde el año pasado, básicamente. Amén. Entonces yo le pido por favor que usted me acompañe al primer libro de Samuel, capítulo 15. Ya todo esto ya es, a partir de ese momento ya todo es nuevo. ¿Listo? Primer libro de Samuel, capítulo 5, pero vamos a hacer algo. Vamos a leer, vamos a comenzar por el final. Voy a leer casi los últimos versículos que vamos a trabajar de entrada. Hoy no vamos a finalizar el mensaje, por lo menos es esto que concierne a Samuel, sí, al libro de Samuel, pero vamos a ver algo bastante interesante que tiene que ver con cómo a veces cuando no hacemos lo correcto resultamos metidos en algo que se llama adivinación. ¿Listo? Pero eso no lo alcanzamos a ver hoy, lo vamos a dejar planteado hoy si nos alcanza el tiempo y lo vamos a estar desarrollando de hoy en 8 días. ¿Le parece a usted? Entonces vamos a adelantarnos 29 versículos y después nos regresamos 29 versículos. ¿Listo? Para que entendamos un poquito de qué se trata esto. Entonces el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 29, dice lo siguiente, voy a leerlo primero en la versión Reina Valera. ¿Listo? Además, está diciendo el profeta Samuel a Saúl, además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. ¿Cómo me gusta este pasaje? De tal manera que cuando nosotros revisamos las promesas en la palabra para aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, yo digo, Señor,
ahí está escrito, tú no mientes, tú no te retractas de esas promesas tan preciosas. Pero fíjese lo que dice la primera parte del versículo. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá. Fíjese que comúnmente cuando nosotros revisamos la palabra gloria en hebreo, ¿cuál es la palabra? No sé si usted se acuerda, es una palabra pues que es muy conocida de pronto en el ámbito, pues en el ámbito del pueblo de Dios. Siempre que se habla de gloria, o la mayoría de las veces que se habla de gloria, se usa la palabra kabod, ¿cierto? No sé de pronto si usted lo tenga muy presente, pero fíjese que acá no está la palabra kabod, pero se tradujo como gloria. La palabra que está aquí es la palabra netzach. Netzach, no kabod. De tal manera que lo más aterrizado al significado de Netzach es victoria. Victoria, más que, aunque tiene que ver, por supuesto tiene que ver con gloria, pero más que todo es la palabra victoria, Netzach. Entonces fíjese que básicamente dice, además el que es la victoria de Israel, no mentirá, no mentirá, ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta, ¿listo? Y esta palabra Netzach o esta palabra victoria tiene que ver con algo bastante especial y tiene que ver con una ventaja que el eterno Dios nos da a nosotros respecto de las demás personas para obtener la victoria. Ahora, cuando yo hablo de ventaja, le voy a pedir un favor grandísimo y es que miremos esa ventaja de acuerdo al contexto bíblico y lo voy a decir con muchísimo respeto, no con base en el contexto colombiano, porque cuando nosotros hablamos de ventaja en nuestro contexto actual, lo primero que vamos a ver es qué persona tan ventajosa. Cierto que de pronto cuando nosotros de pronto nos hacen algo injusto, lo primero que nosotros decimos, uy, qué persona tan ventajosa, o si no, mire, sacó ventaja, sacó provecho, pero por eso les digo, no veamos esta ventaja desde nuestro contexto actual y más aún colombiano, sino que tenemos que ver esta ventaja desde el contexto bíblico. El Señor nos da esta ventaja, nos da esta victoria, nos da esta victoria. Él es nuestra victoria para que en cada prueba, para que cada examen y para que en cada situación nosotros salgamos adelante. Pero esa ventaja específicamente el Señor nos la da para que nosotros obedezcamos sus mandamientos. Lo voy a explicar de esta manera. Póngale usted cuidado. Cuando el Señor nos saca a nosotros de Egipto, entendiendo que Egipto es ese sistema mundo y entendiendo que nosotros pues ya salimos del mundo, ¿cierto? Entendiendo eso, que nosotros ya salimos del mundo y de las prácticas paganas del mundo de entre los gentiles, entendiendo eso, el Señor nos saca de Egipto y básicamente hacemos el mismo proceso del Israel de la Biblia. Salen de Egipto y ¿a qué lugar llegan? Al monte Sinai, ¿se acuerdan ustedes? Y allí, ¿qué hace el eterno Dios? Comienza a escribir su ley y sus mandamientos en las tablas de piedra. Dice la Biblia que son escritas ¿con qué? Con el dedo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Y en eso consiste el nuevo pacto del cual hemos estado estudiando también meses anteriores. Nos saca de ese desierto y comienza su espíritu, el dedo de Dios comienza su espíritu a escribir esa preciosa ley y esos preciosos mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y de esa manera el eterno Dios comienza a darnos esa ventaja. Y esa ventaja es para que nosotros hagamos su voluntad. Y haciendo su voluntad y en el nombre del Señor, en el nombre de nuestro amado Mesías, ahí sí verdaderamente podremos decir entonces que somos más que vencedores. Amén. Ahora, entendiendo esto del versículo 29, yo sé que ahorita de pronto usted dice, bueno, ¿y eso en qué se relaciona? Pero cuando leamos y lleguemos nuevamente al versículo 29, vamos a hallarle la razón a lo que acabamos de decir. Ahora, regrésese usted 29 versículos o 28 versículos, mejor dicho, váyase para el versículo número 1 del capítulo que acabamos de leer. Versículo número 1. ¿Listo? Del mismo capítulo, primer libro de Samuel, capítulo 15. ¿Ok? Y vamos a ir, se me olvidaba pedirle un favor, y es que vayamos versículo por versículo. Yo sé que a veces nos da el impulso leer todo el capítulo completo, pero de pronto nos perdemos alguna explicación que el Señor tenga para nosotros. Alguna perla que esté por ahí escondida de pronto en algún versículo. Versículo 1 dice lo siguiente. Después Samuel dijo a Saúl, póngale cuidado. Después Samuel, ¿se acuerda que Samuel era el profeta, cierto? Dijo a Saúl, Yahweh me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues,
está atento a las palabras de Yahweh. Esto de estar atento es la palabra Shema. Shema. Y esta palabra Shema, y lo vamos a confirmar más adelante, significa que oír inteligentemente, es decir, oír para obedecer. Este estar atento se traduce como, por tanto, habrás de obedecer las palabras de Yahweh. Pregunta, con base en este versículo, entonces, ¿para qué fue ungido el rey Saúl? O mejor, ¿para qué fue ungido Saúl? Respuesta, para obedecer las palabras de Yahweh. Saúl no fue ungido para hacer lo que le viniera en gana o conforme a su bendita buena voluntad. No, señores, David fue ungido ¿para qué? Para obedecer a las palabras de Yahweh. Fíjese algo, Apocalipsis 1:6 y más versículos paralelos dice que nosotros somos un reino de sacerdotes para el Señor. Y ojo a esto, porque la mayoría de las versiones lo traduce como que somos reyes y sacerdotes para Dios, pero no somos reyes y sacerdotes. La versión original en griego dice que somos un reino de sacerdotes, un reino. Es que una cosa es que haya un reino con muchos reyes y otra cosa es que haya un reino de sacerdotes con un solo rey que es el eterno Dios. Y es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta también. El Señor nos ha ungido entonces para que seamos ¿qué? Un reino de sacerdotes para Él, para que le obedezcamos, así como era la expectativa que se tenía de Saúl. Ahora, esto ha sido desde el inicio el propósito del eterno Dios. Mire, por ejemplo, lo que dice Éxodo 19, 5 al 6. Si usted lo quiere anotar y lo quiere revisar después, porque se lo voy a resumir en lo siguiente. En Éxodo 19, 5 al 6, el eterno Dios le está hablando a su pueblo y le está diciendo, si ustedes oyen mi voz, es decir, Shema, es decir, oír inteligentemente, es decir, oír para obedecer. Acuérdese siempre de eso. Y si usted tiene dudas, usted puede revisar en Google y en el diccionario Strong, poner la palabra Shema, oír para obedecer, oír inteligentemente. Retomando entonces el texto de Éxodo 19, el eterno Dios les dice, si ustedes oyen mi voz y guardan mi pacto, está hablando el eterno Dios, serán mi especial tesoro. Y yo no sé si usted se acuerda, pero una de las primeras enseñanzas que el eterno Dios con las que el eterno Dios comenzó de pronto a abrirnos los ojos, a quitarnos los velos hace ya más de un año, era la de esto, de la del especial tesoro. Y en esa oportunidad nosotros dijimos que especial tesoro es la palabra segulá, ¿se acuerdan? Y que ese segulá, ese especial tesoro, era el tesoro más preciado de un rey. Obviamente ellos tenían muchos tesoros, obviamente, y a los reyes les gusta que presumir sus tesoros, ¿sí o no? Presumir. De hecho, ese fue uno de los problemas del rey Ezequías después cuando llegaron los enviados de Babilonia, que se puso a presumirles al templo y a presumir todo lo que había en el templo y en Jerusalén, y despuésito, años después, vino don Nabucodonosor y se robó todo lo que había sido presumido. Pero ese no es el tema de esta tarde. Entonces, ¿a qué íbamos? A que a los reyes les gusta presumir sus tesoros, su grandeza, su dignidad, ¿sí o no? Pero hay un tesoro que los reyes no presumen, hay un tesoro que esos reyes guardan en su cámara secreta, que es su segulá, que es su especial tesoro, de tal manera que el eterno Dios está diciendo, si ustedes oyen mi voz, guardan mi pacto, serán mi especial tesoro, los voy a guardar y no voy a permitir que nadie les meta mano ni les toque. Eso no quiere decir que seamos exentos de pruebas, porque pruebas y exámenes van a ver, que es justamente lo que estamos viendo. Y el versículo 6, para no salirme del contexto, el versículo 6 del capítulo 19 de Éxodo dice, y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Entonces, desde el comienzo, ¿qué es lo que quiere el eterno Dios de nosotros? Que seamos un reino de sacerdotes. Reitero, la Biblia dice específicamente en su texto original que es un reino de sacerdotes. No habla de reyes y sacerdotes. ¿Por qué razón necesito hacer énfasis en esto? Porque con base en eso de que somos reyes y sacerdotes
se ha enseñado muchísimas cosas que son contrarias a la palabra, contrarias. Y entonces uno ve a veces enseñanzas en donde estas personas le están reclamando a Dios su gobierno, su reinado, porque son reyes y sacerdotes. Y los invitan a otros países y como son reyes y como son sacerdotes, y no es en primera clase y con un ¿cómo se llaman los relojes finos? Rolex. Y si no es con un Rolex, entonces no van, porque como ellos son reyes, ellos no son reyes. Pues yo no sé qué sean. Pero el caso es que el eterno Dios dice un reino de sacerdotes. Los sacerdotes, ¿qué hacen? Sirven ¿a quién? Pues al rey. Eso es lo que el eterno Dios quiere de nosotros. ¿Listo? Ahora, hay algo importante en esto. Hay algo importante en esto y es que antes, tanto antes como ahora, como después, habrá siempre alguien que se vaya a interponer para que nosotros desobedezcamos. Alguien que va a hacernos tropiezo para que nosotros no hagamos lo bueno, para que nosotros no hagamos lo correcto y por supuesto entonces para que nosotros no tengamos ventaja y no tengamos la victoria. Por ejemplo, acompáñenme usted a Apocalipsis 12:17. Y es que quiero tocar estos textos de Apocalipsis también, para evitar es que solo es del Antiguo Testamento, no. Fíjese lo que dice Apocalipsis 12:17. Y con Apocalipsis 12:17 usted saque sus propias conclusiones. No solamente su merced que está conectado, sino usted que de pronto posteriormente va a escuchar este mensaje por YouTube. Usted mismo saque sus propias conclusiones. Apocalipsis 12:17 dice lo siguiente. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y se lo leí versión Reina Valera. Tanto antes como ahora, como después, siempre va a haber alguien que nos haga la guerra a los que queremos guardar los mandamientos del eterno Dios. Lo acabó usted de leer en su Biblia, amados, y lo leímos en la versión Reina Valera. ¿Quién ha hecho guerra desde siempre a los que guardan los mandamientos y la fe de Yeshua Mesías? ¿Quién? Fíjese que él no, y mire, fíjese en toda la Biblia, el eterno Dios, y específicamente en estos textos, el eterno Dios no hace diferencia entre unos y los otros. Siempre es un solo pueblo, amados, y esta es la perseverancia de los santos. Usted ya se lo sabe, Moria, yo lo sé. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús y la fe de Yeshua. No son dos grupos aparte como a veces se quiere hacer ver. Son dos grupos. Y fíjese la oposición. ¿Para quién es la oposición? ¿Para quién es? ¿Para quiénes? En este tiempo, dígame, ¿para quién es la oposición? Bueno, no me quiero adelantar a lo que vayamos a ver de hoy en 8 días, pero fíjese cómo hoy se aceptan en las congregaciones ministros porque tienen aval internacional. Tiene un aval internacional, pero no importa si es divorciado, separado, si cometió adulterio, si cometió fornicación, si de pronto estafó a alguien en alguna congregación, no importa porque tiene el don y lo que nos importa es el don y eso no importa, eso es absolutamente irrelevante y contra ellos no se hace guerra, por supuesto, a ellos se les recibe con bombos y platillos porque siempre van a tener una palabra de revelación para tu vida. Lo que le digo, esto es un adelanto para lo que vamos a ver de hoy en 8 días. Pero cuando usted se aventura y se atreve a decir, yo guardo los mandamientos del Señor, viene la guerra, viene la oposición, ¿o no? Porque es mejor visto aquel que transgrede los mandamientos del eterno Dios, que ha cometido adulterio, pero que sigue ministrando como si nada, que saca dinero a las personas y sigue ministrando como si nada, pero diga usted, no, yo aparto este Shabbat porque amo al Señor, porque quiero dedicarlo a mi familia y a estudiar la palabra. Y fíjese quién comienza a hacer la guerra. Fíjese, leamos nuevamente el versículo 17 del capítulo 12 de Apocalipsis. Entonces el dragón se llenó de ira. No es lo que pasa cuando uno dice, no, yo guardo los mandamientos, se llenan de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? Yo no estoy adulterando la palabra. Es más, se la estoy leyendo tal cual, de forma literal, como dice la Reina Valera. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Vemos cómo siempre va a haber oposición, pero nosotros tenemos que ser valientes en medio de esa oposición, amados. Aprendamos de los patriarcas como lo hemos aprendido estos miércoles. Seamos valientes, amada congregación. No importa el número que seamos en este momento, no tengo idea, no sé, así solo seamos dos, bueno, no somos dos obviamente, pero no importa el número, el llamado es a ser valientes, a no ceder. Él es la gloria nuestra, Él es la victoria nuestra. Él nos dio la ventaja a nosotros y esa ventaja radica ¿en qué? En guardar sus mandamientos y la fe de Yeshua Mesías. Amén. Amén. ¿Quedó clara esa parte? Amén. En esta semana yo ignoro lo que va a suceder, amada congregación. Yo ignoro las pruebas que cada uno vayamos a tener. Yo ignoro las batallas. Si yo supiera, estaría ya firme y voy a decir, no me voy a dejar por este lado, pero no lo sabemos. Pero una cosa hacemos bien y es esforzarnos en guardar los mandamientos del eterno Dios y habrá victoria en el nombre de Yeshua, nuestro amado Mesías. Amén. Volvemos al primer libro de Samuel, por favor. Volvamos al primer libro de Samuel, se me olvidó la luz. Volvamos al primer libro de Samuel, capítulo 15, por favor. Yo estaba aquí como vamos a hacer una aclaración, sí, dice mi mamá. Ay, gracias. Primer libro de Samuel, capítulo 15, disculpe usted, versículo 2. Hecha la anterior aclaración, ahora sí. Vamos a continuar con el versículo 2. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, o Yahweh Tsebaot en hebreo, Yahweh Tsebaot. Así ha dicho Yahweh Tsebaot. Yo castigaré, póngale mucha atención, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele. Me hace un favor usted que está en su casa, grábese esta palabra oponérsele, ¿listo? Grábese esa palabra oponérsele, ¿ok? Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando ¿qué? Subía, cuando ascendía de Egipto. Amén. Detengámonos allí. ¿Listo? Es para entender mejor el resto de la enseñanza, para entenderla mejor. Recordemos un poquito la cuestión de Amalek. Los amalequitas eran sanguinarios, totalmente sanguinarios, eran violentos. Los amalequitas no se apiadaban de nadie. Y yo no exagero si le digo que prácticamente estas personas eran un pueblo de asesinos seriales. Yo no sí me gusta la criminología, usted sabe que me gusta, pero yo no le estoy exagerando. Realmente eran eso. Eran unos asesinos seriales impresionantes. Pueblo que daba ventaja, pueblo que acababan, que destrozaban, que destripaban prácticamente. Violaban a las mujeres, a las niñas. Es decir, eran unos salvajes. De pronto alguien dice, ¿por qué Jimena siempre se detiene describiendo este tipo de cosas? Pues para que nosotros entendamos exactamente, para que nosotros entendamos lo que nos quiere decir el eterno Dios. Básicamente eran una plaga, eran malvados. ¿Se acuerda usted que yo le dije que se grabara una palabrita de acá del versículo 2 que nosotros vimos? Que es la palabra oponérsele. Yo castigaré lo que hizo Amalek. Es que Amalek hizo una maldad y una perversidad grande en contra de Israel. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele. Esta palabra oponérsele yo no aprendí sola, yo también estamos estudiando también con algunas de las personas también de la congregación, con Paulita, estamos haciendo unas escuelas de formación ministerial, no sé, creo que hay más personas, y entonces ahí estamos también aprendiendo. Fíjese que nosotros también estamos aprendiendo, estamos dedicando un tiempo para estudiar. Esto no es que brote de la tierra, ni mucho menos, o que todo uno lo consiga por internet, porque en internet hay unas cosas tan terriblemente malas y distorsionadas. Entonces quiero hacer la aclaración para que ustedes entiendan que también estamos estudiando. Y de lo que nosotros hemos venido aprendiendo, hemos aprendido también que esta palabra oponérsele, viene de una palabra hebrea que es sum o sim en hebreo, de cualquiera de las dos palabras. Y ese oponérsele tiene que ver con algo y es poner una barricada para impedir que algo pase. Por ejemplo, y permítame poner, yo sé que
que muchas veces pongo ejemplos que tal vez para alguien pueda ser trivial o frívolo. Bueno, pero ¿por qué frivoliza tanto la Biblia con nuevos ejemplos? Pero es que si yo no pongo estos ejemplos, de pronto no vamos a entender lo que realmente quiere decir el texto. Esto de poner una barricada, yo no sé cuántos de ustedes han visto películas de soldados, películas de Vietnam, por ejemplo, películas de Medio Oriente. Me gustan mucho las películas del Medio Oriente, me gustan mucho. Yo no sé si usted ha visto esas películas o esas películas de antes de guerra, en donde para evitar que pasara el ejército enemigo, ponían unas barricadas. Se han visto, ¿no? Como unas barricadas, esos se ven como los costales estos de arena que a veces uno ve por la calle. Bueno, pues aquí, por acá no, pero pues sí se veían anteriormente. Y ponen como esas barricadas así, pum, 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 una encima de otra. ¿Con qué efecto? Con el efecto de impedir el paso del ejército contrario. ¿Se ha visto usted? Y eso fue lo que pasó entonces. Ellos, los amalequitas no pusieron barricadas en sí de costales, ni mucho menos. Ellos mismos fueron esa barricada. Ellos mismos fueron ese impedimento, pero la pusieron de la forma más desastrosa, más carnicera y más sanguinaria que pudieron haberlo puesto. Pero entonces alguien dirá, pero Jimena, pero entonces ¿por qué el eterno Dios los sacó de Egipto y los lanzó directamente a las fauces de Amalek? Porque hay personas, ojo a esto, hay personas y hay enseñanzas un poquitico retorcidas que dicen que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo y era un Dios terrorífico. Eso no es así, eso es mentira. Y que como era tan malo y que como era tan terrorífico, tuvo que venir su hijo para decirle, no, por favor, padre, no los mates. Eso no es verdad. Eso es una enseñanza, si se quiere, diabólica. Nuestro Padre es tan amoroso, es tan bello, es tan paciente para con nosotros que pudiéndonos consumir, Él espera que todos nos arrepintamos y procedamos al arrepentimiento para que podamos heredar la vida eterna. Y es el mismo eterno Dios que encontramos desde el primer capítulo de Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis. Entonces no es que el eterno Dios haya sacado a Israel de Egipto para ponerlo ¿cómo se llama? Como carnada y lanzárselo a Amalek. No, eso no es así, eso no es así. Amalek salió por una razón y Amalek siempre sale por una razón, y la razón es que fue el mismo pueblo de Israel el que le abrió la puerta. Lamentablemente eso pasa, lamentablemente eso sucede. Fue el mismo pueblo de Israel el que abrió la puerta para decirle a la amalequita, venga, siga y siéntase como en su casa. Mi casa es su casa. Básicamente fue eso. Ahora, ¿en qué momento sucedió? No voy a leer todo el texto, pero sí solo un versículo. ¿Por qué razón? Porque este texto nosotros lo estuvimos manejando, si no estoy mal, el mes anterior, entonces lo tenemos muy fresco. Nosotros encontramos en Éxodo 17 el momento en donde Israel recién había salido de Egipto, recién había pasado por el mar de juncos, el mar de cañas, que se ha traducido como el mar rojo. Digámosle mar rojo entonces, como el mar rojo. Recién habían pasado en seco, recién habían visto los prodigios, los milagros del eterno Dios, respaldando a su profeta Moisés, y llegaron a Refidín y estaban con sed. No había agua, usted se acuerda, eso lo vimos hace poco. Y comenzaron ellos entonces a tener un corazón rebelde en contra del eterno Dios. Permítame solo leerle el versículo 3 para entender por qué salió Amalek. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Y acá la palabra clave es entonces murmuró. Murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Es decir, cuando nosotros revisamos todo el texto, reitero, no lo vamos a hacer porque es que eso fue muy reciente. Si su merced quiere, busque la predicación, es que ni siquiera me acuerdo exactamente cómo era que se llamaba. Pero entonces, aún anhelaron regresar a Egipto. Prácticamente, aparte de murmurar, se detuvieron y dijeron, no,
mejor nos es para nosotros, mejor nos es para nosotros regresarnos a Egipto. Es más, el mismo Moisés dice, por poco me apedrean, por poco me apedrean. Y el eterno Dios, el Padre, fue tan amoroso, mire, fue tan amoroso, fue tan precioso, que le dice a Moisés, toma la vara que tienes en tu mano y en esa oportunidad recuerde que hicimos la diferencia y golpea la roca para que de ella brote agua. Y entendíamos también que la roca es el Mesías, ¿cierto? El Mesías, que también fue golpeado por causa nuestra. Y la roca es el Mesías, y entonces el Padre fue tan bondadoso que les provee el agua. Pero cuando nosotros continuamos leyendo de corrido, sin los subtítulos que aparecen allí, porque es que a veces nosotros leemos con todos los subtítulos y pensamos que la idea queda hasta ahí. Cuando usted lea la Biblia, mire, léalo sin títulos, léalo sin títulos y subtítulos. Es bueno leer el capítulo entero. En el mismo capítulo 17, versículo 8, continúa la historia sin hacer pausas y dice, después de esto, inmediatamente después de la murmuración, vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Es decir, ahí mismito, ¿a raíz de qué? A raíz de esa murmuración. Entonces, la palabra que está allí como peleó es la palabra consumir. Nosotros hace años vimos un poquito acerca de Amalek y hablábamos que Amalek significa pueblo que lame, que consume, que acaba con todo. Entonces, vino Amalek para consumir, para acabar absolutamente con Israel. ¿Por qué razón? Porque el eterno Dios los empujó a eso, porque el eterno Dios dijo, pues ya que los saqué de Egipto, ahora que los mate a Amalek. No, reitero, ellos mismos abrieron la puerta a través de esa murmuración. Y la murmuración no es solo como nos han dicho muchas veces, esa murmuración es no continuar en el camino que el eterno Dios ha trazado para mí, porque ellos allí se frenaron. Esa murmuración es desafiar al eterno Dios. Esa murmuración es cuando en medio de una situación adversa, en medio de ese examen, en lugar de ir en clamor y en oración al eterno Dios y descansar en el eterno Dios, yo hago un alto y me freno y digo, no, como el chino que le hace berrinche a uno en la tienda, no, y acá me quedo y no sigo, y no sigo. Eso es la murmuración, Probablemente Israel quería un de repente, que todo fuera ya. Yo por eso tengo de pronto algunos problemas con esas enseñanzas de ven a los de repente, ven al culto y tendrás tú de repente. Hoy vamos a orar por esos de repentes de Dios, ¿no? Y de verdad hacen así y uno dice, uy, yo nací, va a ser de repente. O esta será tu semana más gloriosa, ¿no? Ven y declaro, voy a profetizarte la semana más gloriosa. Y yo me acuerdo que esa semana en la oficina tenía los chicharrones más tenaces en la oficina, ya con los clientes que menos pagaban. Y yo me acuerdo que decía, pero si a mí me habían profetizado la semana más gloriosa, si esta fue la semana más gloriosa, ¿cómo será la semana más dura? Entonces, fíjese cómo muchas veces nosotros mismos, nosotros como pastores, nosotros como maestros, hacemos nosotros mismos que el pueblo murmure y que el pueblo se detenga, porque nosotros le vendemos, y quiero decir así, entre comillas, le vendemos al pueblo de Dios falsas expectativas de lo que realmente es el eterno Dios y su palabra. Ven por tu de repente, ¿no? Y hacen pum, de repente, pan, porque esto también a veces como que dicen que es profético, yo no tengo ni idea por qué lo hacen de esa forma, no tengo ni idea, pero entonces fíjese, a lo mejor ellos estaban esperando ese de repente, pero no sucedió. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que esperar con paciencia, con perseverancia. Amén. Entonces, cada vez que desconfiamos de Dios, ¿qué va a pasar? Comenzamos a murmurar, nos detenemos del camino que el eterno Dios nos pasó y muy probablemente, Amalek esté allí. Ahora, voy a leer el versículo 16 de este capítulo 17 de Éxodo para que podamos entender lo que viene a continuación de Samuel. Para eso es este día especial, para que nosotros estudiemos. No voy a entrar en carreras,
yo he aprendido algo y es que cuando yo comienzo a correr en un mensaje también estoy deshonrando al eterno Dios porque estoy diciéndole, no, es más importante cualquier cosa que usted tenga que hacer ahorita que la instrucción en la palabra, y aprendí a que no voy a correr, sino también a honrar al eterno Dios dando el mensaje correcto, el mensaje debido y el mensaje que el eterno Dios está hablando. Amén. ¿De acuerdo todos allí en su casa? Entonces, Éxodo 17:16 dice, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yahweh, Yahweh tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Es decir, básicamente para siempre. Y amada iglesia, permítame decirle algo. Cada vez que nosotros nos frenamos de hacer la voluntad del eterno Dios y comenzamos a hacer como niños berrinchudos, no, yo no sigo y acá me quedo, le estamos abriendo la puerta para que entre el amalequita. ¿Listo? ¿Listo? Por eso nosotros debemos enfrentar esa situación. Nosotros tenemos Dios de los cielos. Yo hasta ahorita de verdad, después de tantos años, después de tantos años de conocer del Señor, ahorita de verdad estoy entendiendo muchas cosas, que esta es la palabra profética más segura, a la cual hacemos nosotros bien en estar atentos, amén. Y el resto del versículo se lo debo, porque voy a comenzar a decirlo al revés y ni parafraseándolo de pronto me equivoco. Versículo 2 entonces de Samuel. Regresemos a Samuel, por favor. Yo castigaré entonces lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando ascendía, cuando subía a Egipto. ¿Listo? Y en este versículo 3 que viene a continuación, yo le voy a pedir un favor grandísimo, y es que se pongan los lentes bíblicos. ¿Listo? Que nos pongamos los lentes bíblicos para entender exactamente por qué el eterno Dios le dio esta orden al pueblo de Israel. Ve pues, esta orden específicamente al rey Saúl, disculpe. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. ¡Oh! Destruye todo lo que tiene. Y no te apiadas de él, no tengas de él misericordia. ¡Oh! Todavía peor. Mata a hombres. ¡Oh! Peor. A mujeres. No. A niños. No. Y aún a los de pecho. No. Sí, por eso le digo que nos pongamos los lentes bíblicos. Y aún a los de pecho. ¿Pero por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué eres así? Vacas, ovejas, camellos y asnos. Mátalos a todos. Básicamente esa era la orden del versículo 3. ¿Pero por qué razón? ¿Por qué razón? Porque el eterno Dios es un Dios justo. Miremos, por favor, ponga ahí un separador y miremos, por favor, Deuteronomio 25. Deuteronomio 25, 17, por favor. Deuteronomio 25, 17. Recuerde usted que estas eran las últimas indicaciones que Moisés estaba dando al pueblo antes de que ellos ingresaran a la tierra prometida por brazo de Josué, de Yehoshua, que es tipo de Yeshua, nuestro Mesías, porque usted ya sabe lo que pasó con Moisés y él no pudo ingresar a la tierra prometida. ¿Listo? Las últimas instrucciones. Y el profeta Moisés le dice, acuérdate, no se olvide, acuérdate de lo que hizo Amalek. Ay, pero tan rencoroso, miren, no se supone. No, pero es que esta era una orden. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de quienes, de los que primero murmuraron, de quienes, de los más fuertes, de quienes, de los que primero se les salió el mal genio y comenzaron a murmurar y contagiaron a todos de esa murmuración y de esa rebeldía contra el eterno Dios. ¿A quién le retaró? Esto a mí me tocó mucho esta tarde cuando estaba mirando. ¿A quién le desbarató la retaguardia? De todos los débiles que iban detrás, los ancianos, las mujeres, los niños, los bebés de pecho, todos los débiles, las mujeres embarazadas. Muy probablemente, y no quiero especular, pero muy probablemente. Pero mire, no he terminado el texto, disculpe. Cuando tú estabas cansado y trabajado. Aprovechados, ¿no? Aprovechados. Y no tuvo ningún temor de Dios. Se metió con los más vulnerables. Se metió con los que más necesitaban ser protegidos. ¿Y por qué se metió con ellos?
por la actitud del pueblo, de aquellos que realmente tenían la responsabilidad de haber protegido a estos, de haber protegido a estos. ¿Y qué entendía yo? Esto es lo que yo entendía, esto es lo que Gloria Jimena Porras Granados entendía, eso era lo que yo entendía. Fíjense cómo aquellos que murmuraron, yo creo, estos venían débiles, estos venían cansados, eran ancianos. Básicamente una persona en estas condiciones, ¿qué hace? Se deja guiar por los más fuertes, por las cabezas, por los principales. Y fíjese que siempre los principales, los jefes, eran los que finalmente comenzaban a tomar esas decisiones y a influir dentro del pueblo. Eso pasó con los 2 espías, ¿se acuerda? Que eso lo vimos también. Fíjese que estos necesitaban ser protegidos, pero los otros, en lugar de protegerlos, los lanzaron directamente a las fauces de Amalek por su murmuración. ¿Cuántos esposos hoy en día hacen eso? ¿Cuántos padres hoy en día hacen eso? Que en lugar de proteger a sus casas, a sus familias, en lugar de guardarlos de Amalek, andando en la voluntad del eterno Dios, andando en los estatutos del eterno Dios, dicen yo no quiero, yo no quiero. Y fíjese a quiénes están exponiendo, a quiénes. ¿A quiénes están exponiendo? ¿A ellos mismos? No, están exponiendo a los más débiles, están exponiendo a los que necesitan ser protegidos. Ahora, ¿por qué el eterno Dios les dice a los niños, hasta los de pecho? ¿Sabe por qué razón? Porque a diferencia, y lo tengo que decir con un dolor, con una tristeza y con una vergüenza, a diferencia de nosotros, el pueblo de Dios, los paganos y los amalequitas sí hacían bien su trabajo. Ellos sí instruían a sus niños en cuanto a sus comportamientos paganos, a ofrecer sacrificios a sus ídolos, a comportarse con base en las leyes de sus dioses. Ellos sí lo hacían desde pequeños, de tal manera que cuando grandes ellos iban a ser esos guerreros que iban a perpetuar esas mismas estrategias bélicas y salvajes contra los enemigos, mientras que nosotros no. Nosotros no instruimos a nuestros niños, a nuestras generaciones en el camino del eterno Dios, porque ¿para qué les metemos religión? Porque la gente cree que es religión. ¿Y para qué les metemos religión? Que ellos mismos se formen su concepto de Dios, que ellos lo hagan. ¿Y sabe qué es lo tenaz? Que nosotros no estamos formando a nuestros hijos, pero el mundo sí nos los está formando. YouTube nos los está discipulando. TikTok es que se llama la otra plataforma, sí nos lo está discipulando. Todos esos canales de Disney que usted ve sí se los están discipulando. Y cuando ellos ya tienen una edad adulta, acuérdense, el Señor nos entrega a nosotros herederos de la salvación. La idea es que les regresemos herederos de la salvación, no herederos del infierno. Y yo sé que es una palabra fuerte, pero necesitamos hablarla. Versículo 18. De cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia. Ya lo vimos, 19. Por tanto, cuando Yahweh tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Yahweh tu Dios te da por heredad para que la poseas, ¿qué dice acá el texto? Borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. ¿Y qué termina diciendo Moisés? No lo olvides. ¿Y qué comenzó diciendo Moisés en los versículos que comenzamos a leer? Acuérdate. Y termina diciendo, no lo olvides, no lo olvides. Entonces retomemos, por favor, retomemos Samuel, por favor. Versículo 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Telaim significa ovejas o corderos, ¿listo? Ovejas o corderos. Usted puede verificarlo, Telaim significa ovejas. Bueno, de hecho no sé si es Telaim o Telaim, ahí sí usted disculpará. Y viniendo Saúl, ya iba a comenzar a obedecer la instrucción, y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, fue emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, que eran unos pobladores que habitaban allí, váyanse, apártense y salgan de entre los de Amalek, para que no los destruya juntamente con ellos, porque ustedes mostraron misericordia a todos los hijos de Israel cuando ascendían de Egipto, cuando subían de Egipto. ¿Y qué hicieron los ceneos? Se apartaron de entre los hijos de Amalek. Ellos eran diferentes, ellos hicieron misericordia, y la palabra del Señor dice, con el misericordioso te mostrarás
misericordioso. Eso está en el Salmo 18:25, si usted lo quiere revisar. Mire que el Señor siempre hace justicia al más débil. Siempre el Señor hace justicia al desamparado, siempre. Y Saúl derrotó a los amalecitas. ¡Qué bendición! Desde Jávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. ¿Vio el respaldo de Dios, sí o no? Sí vio el respaldo de Dios. ¿Por qué razón? Porque le estaba obedeciendo, estaba cumpliendo sus funciones como rey. Y la función como rey era ¿qué? Obedecer a la palabra, porque para eso fue ungido. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Esto usted ya lo sabe, pero recordémoslo. Pregunta, ¿tenía que tomarlo vivo o tenía que matarlo? Tenía que matarlo. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y póngale cuidado a este versículo. Y Saúl y el pueblo dice aquí que perdonaron a Agag. ¿Me puede hacer un favor? ¿Se puede grabar esa palabra perdonaron? Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y, que era el rey, y a lo mejor de las ovejas. Ay, ¿por qué siempre nos pasa eso? ¿Por qué siempre pasa eso? Viene bien la historia, ¿por qué pasa esto? Perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, y de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y menospreciable, es decir, sin valor y sin precio, eso sí, sacaron pecho y dijeron, vamos a obedecer a Yahweh. Eso sí lo destruyeron. La palabra que usted ve allí como perdonaron tiene un contexto, y es ese perdonar, quiere decir que pusieron sobre sus hombros a Agag, y pusieron sobre sus hombros todo el ganado que perdonaron, lo pusieron sobre sus hombros, como quien dice, yo me hago responsable de esto, yo me hago responsable de lo que mire, de lo que yo menos me quiero deshacer, eso es lo que a mí va a venir acabándome, de lo que yo menos. Piense en ese momento, aquellas cosas que usted no dice no y no y punto. Y que el Señor por la palabra le dice, por la palabra, ¿no? Y le dice, tienes que deshacerte de esto, por la palabra. Porque eso es lo que va a venir acabándonos. Porque es como que usted se lo echa encima y le dice al Señor, yo me hago responsable. Y eso es tenaz. Es que es fácil deshacerse de lo que a nosotros, de lo más tonto. Deje la Coca-Cola, bueno, listo, la dejo, deje de fornicar, no es que eso me cuesta. ¿Sí ven? Es prácticamente así. No es mi caso, con la Coca-Cola sí, versículo, con el otro no. Versículo 10. Y vino palabra de Yahweh a Samuel diciendo, siento dolor, me pesa de haber puesto por rey a Saúl. ¿Usted sabe que el eterno Dios sufre? ¿O usted piensa que él no, usted cree que el eterno Dios cuando nosotros, permítame decirle esto no está de pronto en el bosquejo inicial, permítame decirle esto con todo mi corazón, y no piense que lo estoy manipulando, por favor. Así como el eterno Dios acá le dice al profeta Samuel, siento dolor de haber puesto por rey a Saúl. ¿Usted cree que el eterno Dios no siente dolor cuando nosotros quebrantamos sus mandamientos? ¿Usted que nosotros no cree porque creemos que él es el Elohim, el Dios verdadero, el todopoderoso, el Shaddai, el Olam, y bueno, Yahweh Tsebaot? Pensamos que él no siente, pensamos que él no le duele, pensamos que él es, comillas, el hombre de hierro, el Dios de hierro, el que no siente, el que no le duele. ¿Ustedes creen que el Señor no siente dolor cuando yo me levanto y comienzo a quebrantar los mandamientos y digo, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? Cuando tomo la actitud de Caín o la actitud de Saúl. Permítame ser más atrevida. Y como dice Pablo, sí, perdónenme ser atrevido, perdónenme mi osadía. Y no me estoy comparando con, yo no le llego ni a los talones al apóstol Pablo, no me estoy comparando con él. Pero permítanme ser más osada. ¿Usted cree que el eterno Dios no siente dolor cuando nosotros quebrantamos un día como hoy, que es un día santo, que es un día para honrar, que es un día para llamar deleite, que es un día para hacer cesación, que es un día para hacer lo bueno y salvar el alma? ¿Usted cree que al Señor no le duele eso? Al Señor le duele, y no lo estoy manipulando. Revise usted la Biblia y entienda que de Génesis
a Apocalipsis. No existe en la Biblia un solo versículo que me diga que yo ya no tengo que amar y que honrar este día que Dios estableció, que es el Shabbat. No existe, no existe, no existe. Y así se me levanten multitud de enemigos en el departamento, en Colombia o en el planeta Tierra o en la Vía Láctea, no existe un solo versículo que hable de abolir el Shabbat. No existe. Sí, sí existen muchas interpretaciones de hombres que vienen de Constantino y de Roma, que tienen su fundamento en Constantino y Roma, y usted puede googlee, y ni siquiera se meta a páginas religiosas, sino googlee si desea, pero no existe. Y reitero, así se me levante la mismísima Vía Láctea como enemigo, no me importa, porque yo sé que si yo guardo los mandamientos del eterno Dios y la fe de Yeshua, si me llego a morir en este momento, y si aún algo me llegara a pasar, esperaría, porque he de ver cara a cara al que me ha perdonado tanto, al que me ha tenido tanta paciencia, y por él, por amor a él, por amor a él, solo por amor a él. ¿Recuerdan Deuteronomio? ¿Quién diera que tuviesen un corazón que me temieran y que guardaran mis mandamientos? Pues yo quiero ser esa. Yo quiero ser esa. ¿Usted quiere ser eso en su casa? Usted, familia Martínez, familia Puentes, familia Porras, familia Vargas, no sé quién más está, no sé quién más está, no recuerdo quién más está. Pero usted quiere esto. Yo voy a dejar hasta aquí, amén. Hagamos una oración, por favor. Padre amado, Dios del cielo, Dios de poder, Dios de gloria. En esta tarde, Señor, te damos gracias, Señor, por cada una de las personas que están aquí conectadas, Señor. Padre, hemos aprendido, Señor, que esto no se trata, Dios de los cielos, de seguir mandamientos de hombres, sino de ir a la evidencia bíblica, al contexto bíblico, a lo que dice tu palabra, Dios de los cielos. De eso se trata. Y Padre, yo me he determinado y yo me he decidido, Señor. No importa, lo leímos en Apocalipsis, Dios de los cielos, así hagan guerra contra alguien, así hagan guerra. Pero Padre, Señor, tú eres Yahweh Tsebaot, Dios de los cielos. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tú estás con esta congregación, ¿quién contra nosotros? Si tú estás a favor de estas familias preciosas, ¿quién contra ellos, Dios del cielo? Si tú estás a favor de los que te amamos y guardamos tus mandamientos, ¿quién contra nosotros? Nos pueden quitar la vida, sí, pero Padre, nuestra vida no es este cuerpo, Señor, no es que a veces se enferma. Nuestra vida está en ti. Y si nuestra alma se funde contigo en la eternidad, qué bendición tan preciosa, qué bendición y qué victoria. Te damos gracias, Dios del cielo. Te damos gracias, Dios del cielo. En el nombre de Yeshua, nuestro amado Mesías. Amén y amén. Despedimos entonces a nuestros amigos de YouTube. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Si este mensaje fue de bendición, por favor, compártalo. Compártalo, y de hoy en 8 días, si el Señor nos permite, vamos a tocar un tema que me va a tocar usar guantes quirúrgicos, pero yo le pido por favor que esté pendiente. Y si algo le puedo prometer en mi humanidad a usted, es que voy a darle no solamente evidencia bíblica, sino también otro tipo de evidencia para que usted saque sus propias conclusiones. Amén. Pero yo sé que si usted ve estos mensajes por YouTube, es porque el Señor también le está llamando, y es porque usted también hace parte de ese pueblo valiente, de ese pueblo esforzado. Que uno le dice a una persona esforzada y valiente es porque se esfuerza y es valiente guardando los mandamientos. Eso fue lo que le dijo el Señor a Josué. Amén. Un abrazo para todos los de YouTube. Bendiciones, y no olvide darle like al video.